Bienvenidos y bienvenidas a Tribunales Informa. Esta serie del video podcast está dedicada a la violencia cibernética. En el episodio anterior explicamos que se considera violencia cibernética el uso de la tecnología y de los medios digitales para acosar, acechar, intimidar o ocasionar miedo en las personas. Hoy hablaremos sobre quiénes pueden ser víctimas de este tipo de violencia y compartiremos algunas estrategias para prevenir ser víctimas de violencia cibernética. Para eso nos acompaña la honorable Catherine Brunel Curet, jueza municipal de la Región Judicial de Bayamón. Bienvenida, jueza, y gracias por acompañarnos. Buenas tardes a ambas y gracias por recibirme. También nos acompaña la profesora Elitet Silva Martínez. Ella es la directora de la Escuela Graduada de Trabajo Social y la codirectora de Siempre Vivas Metro. Bienvenida, profesora, y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Comencemos, jueza, por explicar quiénes pueden ser víctimas de violencia cibernética. En las pasadas décadas, no solamente Puerto Rico, sino que el mundo entero ha sufrido grandes cambios sociales en la medida que se ha ampliado el acceso a la tecnología y en consecuencia, hoy en día, cualquier persona con acceso a una computadora, celular, dispositivo electrónico con acceso a Internet pudiera estar expuesta o puede ser víctima de violencia cibernética. Desde su perspectiva, profesora, ¿pudieran haber algunos grupos que tal vez están más propensos o son más vulnerables a sufrir este tipo de violencia? Ciertamente, si bien es cierto que la violencia interpersonal afecta de manera muy particular a hombres, mujeres, a grupos específicos, a la raza humana, la realidad es que la investigación social nos indica que en efecto hay unas diferencias, principalmente por género. Y si miramos las estadísticas generales, que son realmente aproximaciones, particularmente con el tema de la violencia cibernética, un estudio que se hizo por las Naciones Unidas con una muestra bastante amplia encontró que cerca del 73% de las mujeres que respondieron a esa investigación habían experimentado algún tipo de manifestación de violencia cibernética. Cuando pensamos, por ejemplo, en el tema de la niñez, sabemos que la niñez y la juventud tiene una vinculación muy particular, histórica también y generacional con la era digital. Cuando miramos, por ejemplo, asuntos de pornografía infantil, vemos que el 80% de las imágenes relacionadas a la explotación sexual por pornografía infantil son de niñas. Así que, en efecto, se observa que las mujeres y las niñas están en una posición de vulneración. Esto no quiere decir que no hayan niños, jóvenes o varones o personas de diversas identidades de género que no hayan experimentado este tipo de violencia. En términos generales, profesora, ¿cómo afecta la violencia cibernética a sus víctimas? Pues mira, la violencia en general tiene un matiz muy particular en la vida de quien lo experimenta. Se ha vinculado el tema de trauma, indicadores de trauma, el síndrome de estrés postraumático, al asunto de la violencia en general. Cuando miramos la violencia cibernética, sabemos que si bien hay algunos comportamientos similares relacionados a indicadores de trauma, como la persona sentirse aislada, no saber qué hacer, tener exacerbos de condiciones que pudieran ser condiciones de salud mental y condiciones físicas, exacerbos y disturbios en el sueño, en el apetito, distinción específica en el comportamiento usual de la persona. Si bien eso pasa con la violencia cibernética, lo que vemos es que hay dos áreas que afectan a la persona cuando ocurre la violencia cibernética y tienen un efecto particular. Por ejemplo, se vive en la privacidad de ese teléfono, de esa computadora, de ese dispositivo, y hay una relación de miedo, de culpa, que aunque sabemos que la culpa nunca es de la víctima, se acuerpa esa culpa. Miedo, culpa, vergüenza. Y por un lado, en ese contexto de la relación de la persona con esa intimidad de eso que está pasando en ese dispositivo, pero con la violencia cibernética también hemos observado un exacerbo de
avergonzar a la persona en público por conversaciones, imágenes, por alteraciones a través de la inteligencia artificial que pueden hacer sentir a la persona que está mayormente expuesta. Hemos visto, por ejemplo, algunos videos que se tornan viral en cuestión de minutos, y eso puede terminar en la persona sentir que no tiene ninguna esperanza. La desesperanza en muchas ocasiones está vinculada con pensamientos, ideación suicida y también con exacerbo de condiciones de salud mental. Reconociendo tal vez esos daños y efectos nocivos que tiene la violencia cibernética en sus víctimas, jueza, quisiera que nos comparta algunas estrategias, recomendaciones de cómo las personas pueden prevenir o pueden evitar ser víctimas de este tipo de violencia. En el tema de la violencia cibernética, la prevención es fundamental. Siempre, como medidas preventivas, siempre se exhorta a las personas a ser cuidadosos con la información personal, fotografías, videos que comparten a través de Internet y con quienes las comparten. Igualmente se orienta a que cuando se tiene una cuenta de redes sociales o correos electrónicos, se debe mantener de modo privado esa cuenta de red social o correo electrónico, entiéndase lo que pueda ser Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Ciertamente cualquier red social debe siempre verificarse de que se encuentre en modo privado a los fines de controlar el contenido que pueda estar expuesto a personas desconocidas. En esa línea igualmente se orienta a que no se acepten personas desconocidas a tener acceso a nuestro perfil. En ese sentido también se deben verificar las configuraciones o los settings de las redes sociales para evitar el estar compartiendo información a través de contactos de amistades o de grupos. Es importante también evitar publicar en redes sociales lo que son la localización, donde uno se encuentra, hacia dónde uno se dirige, con quién se encuentra, como una medida de seguridad. En el caso de menores de edad que pudieran tener acceso a Internet o a redes sociales, la educación y la supervisión es esencial. Los padres deben constantemente supervisar el uso de los equipos digitales, establecer los controles parentales necesarios, a la vez que supervisan o establecen horarios de control de uso, ya sea del equipo o del Internet. Tanto los padres como los educadores deben mantenerse informados sobre lo que es la violencia cibernética con el propósito de desarrollar las herramientas para prevenirla y abarcarla de ser la situación de que su hijo o su hija esté siendo víctima de violencia cibernética. Excelente, le agradecemos mucho a ambas por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti que nos sintonizas, te exhortamos a que compartas este video con otras personas para que puedan beneficiarse de la información que hemos discutido. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre algunos de los remedios legales disponibles para proteger a las personas de la violencia cibernética. Muchas gracias por vernos.